Siempre pensé que mi vida estaba destinada a la ciudad. Guadalajara había sido mi hogar durante más de 5 décadas, con su tráfico interminable, el ruido de los camiones urbanos y las calles siempre abarrotadas. Mi nombre es Tomás. Yo era gerente de una tienda grande en el centro, y entre los horarios pesados, los reportes semanales y la presión de las ventas, había construido una rutina que me parecía inquebrantable. Mi esposa, Sara, se encargaba de la casa y de cuidar a su madre, doña Joana, que ya no podía valerse por sí misma desde hacía unos años. Nuestros hijos, Cristian de 14 y Vanessa de 10, vivían sumergidos en ese ritmo de ciudad que no perdona: la escuela, las tareas, los videojuegos, el internet. Teníamos costumbres sencillas. Los domingos solíamos comer en un centro comercial, a veces íbamos al cine y de vez en cuando visitábamos pueblos cercanos para sentir un poco de aire fresco. Nunca pensé que terminaría teniendo una razón de peso para dejar, aunque fuera por un tiempo, esa vida. Todo cambió el día que recibí la noticia de la muerte repentina de mi tío abuelo Ramiro. Era un hombre con el que apenas había tenido contacto. Lo recordaba vagamente de reuniones familiares, siempre callado, con un gesto serio que no invitaba a la conversación. Me sorprendió enterarme de que, sin herederos directos, me había dejado como único propietario de su rancho en Autlán. La noticia me tomó desprevenido, pero también me provocó una mezcla de curiosidad y ambición. Un rancho en el interior de Jalisco no era poca cosa, y yo comencé a imaginarlo como un refugio, un lugar donde mis hijos pudieran correr sin miedo al tránsito, un sitio donde invertir en la cría de ganado y asegurar un patrimonio sólido para el futuro. Sara fue la primera en mostrarse cautelosa. Me dijo que administrar un rancho no era sencillo, que no teníamos experiencia y que con su madre enferma cualquier cambio grande podría resultar pesado. Pero al mismo tiempo reconoció que podía ser una oportunidad. Después de varios días de discusión, decidimos pasar las vacaciones escolares en Autlán para ver con nuestros propios ojos qué nos esperaba ahí. El camino fue largo, pero distinto a cualquier trayecto que solíamos hacer. A medida que dejamos atrás la mancha urbana, el aire se volvió más fresco, los paisajes más verdes. Recuerdo las montañas imponentes recortadas contra el cielo, los campos de maíz extendiéndose hasta perderse y las vacas pastando bajo un sol implacable. Vanessa pegó la cara a la ventana, sorprendida de que hubiera tantas casas dispersas en medio del campo, tan distintas de los edificios compactos de la ciudad. Cristian, aunque más callado, parecía intrigado, tomando fotos con su celular como si se tratara de un viaje escolar. Cuando por fin llegamos al rancho, lo primero que sentí fue que el tiempo se había detenido ahí. La casa principal era una construcción antigua de adobe y tejas de barro, con paredes gruesas y portones de madera maciza que parecían haber resistido décadas de viento y lluvia. Había un alpendre amplio, con sillas de madera gastadas y un olor a tierra húmeda que se colaba en cada rincón. El encargado, don Escobar, nos esperaba. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol, las manos ásperas y una mirada que transmitía desconfianza más que cordialidad. Nos dio la bienvenida sin mucha ceremonia y me llevó aparte, como para que los demás no escucharan. Con voz baja, me dijo que en las noches era mejor no acercarse al corral. Lo dijo con tanta seriedad que me dejó desconcertado. No supe si lo hacía para asustarme, si se trataba de una superstición de pueblo, o si simplemente temía a ladrones que pudieran rondar la propiedad. Sonreí para tranquilizarlo, pero dentro de mí no pude evitar sentir un ligero escalofrío. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos. Sara organizaba la cocina con lo poco que había quedado. Joana pasaba las tardes rezando en una silla de madera en el alpendre y los niños correteaban por el patio, felices de no estar encerrados entre paredes. Yo me dediqué a recorrer la propiedad, tratando de imaginar dónde invertir, qué reparar, cómo darle vida al rancho otra vez. Había mucho por hacer, pero también mucho potencial. Sin embargo, cada noche, al apagar las luces y quedarme en silencio, aquella frase de Escobar regresaba a mi cabeza: no salir al corral en la noche. No entendía por qué me había sonado tan inquietante. No le di importancia, pero en el fondo de mi pecho había una sensación difícil de describir, como si me hubieran dejado una advertencia envenenada.
Era absurdo, pensaba, porque yo no creía en esas cosas. Y aún así, desde ese primer día, tuve la impresión de que aquel rancho, mi nuevo patrimonio, guardaba un secreto que todavía no conocía. Adaptarnos a la vida del rancho no fue tan fácil como lo había imaginado. Yo estaba acostumbrado a horarios fijos, a reportes de ventas y a las comodidades de la ciudad. En el campo, en cambio, cada día parecía impredecible. Si no era el agua que no alcanzaba para todos los animales, era la cerca que se caía con el viento, o la bodega donde se acumulaba polvo y herramientas oxidadas. Aún así, había una sensación de libertad que me gustaba. Ver a mis hijos correr en los pastizales o escuchar a Sara hablar de cómo el aire se sentía más limpio me hacía creer que había tomado una buena decisión. Las noches eran silenciosas, un silencio distinto al de Guadalajara. Aquí no había motores ni bocinas, solo grillos, lechuzas y el sonido lejano del viento entre los árboles. La primera semana pasó sin nada fuera de lo normal, hasta que una madrugada escuché un ruido extraño proveniente del corral. No eran simples mugidos, sonaban como quejidos, golpes secos contra la madera, un movimiento desesperado de los animales. Me levanté sin pensarlo. Tomé una linterna y crucé el patio con las botas hundiéndose en la hierba húmeda. El aire estaba espeso, cargado de un olor que no supe identificar en ese momento. Cuando apunté la luz hacia el corral, lo vi. Entre las vacas agitadas había una sombra, una figura que no se parecía a ningún animal. Era alta, delgada, desproporcionada. Apenas iluminé ese espacio, la figura pareció difuminarse, como si se hubiera deshecho en el aire. Las vacas mugieron con fuerza, pateando la tierra. El corazón me latía desbocado. Me quedé unos segundos paralizado, tratando de entender si lo que había visto era real o producto de la sugestión. Regresé a la casa sin despertar a nadie, convencido de que había sido un mal juego de luces, un reflejo. Pero la sensación de inquietud no me dejó dormir. Al día siguiente, noté que varias reses estaban raras. No comían, tenían la mirada vidriosa, respiraban con dificultad. Llamé a un veterinario de la zona. Revisó a los animales, tomó muestras y al final me dijo que no encontraba una causa clara. Aseguró que podría tratarse de alguna infección pasajera. Quise creerle, pero dentro de mí había algo que no encajaba. Conforme pasaron los días, la situación empeoró. Los animales seguían enfermando y entonces apareció un olor penetrante, imposible de ignorar. Era un aroma fuerte a azufre que primero se concentró en el corral y poco a poco comenzó a colarse en la casa. Se impregnaba en la ropa, en las sábanas, en el cabello. Sara se quejaba de que todo olía como si hubieran dejado cerillos quemados en cada rincón. Las noches se volvieron pesadas. A menudo me despertaba y encontraba la puerta de la cocina abierta, aunque yo mismo la había asegurado con tranca. Varias veces recogí las cerraduras en el suelo, como si hubieran sido arrancadas sin fuerza visible. No escuchábamos a nadie forzar la entrada. No había huellas, no había explicación. Vanessa fue la primera en decir que veía algo en las ventanas. Una noche entró llorando a nuestro cuarto y me describió una silueta oscura parada frente al vidrio, inmóvil. Pensé que era producto de su miedo, pero Christian también empezó a quejarse. Decía que escuchaba mugidos sofocados, como si alguien estuviera ahorcando a las vacas en medio de la oscuridad. Sara se angustiaba cada vez más, insistiendo en que había algo malo en ese lugar. Yo trataba de mantener la calma, de ser la voz racional, pero no podía negar lo que yo mismo veía. En más de una ocasión, al salir con la linterna, alcancé a distinguir sombras grandes que cruzaban entre los establos. No eran hombres ni animales. Se movían con una lentitud inquietante, como si no tuvieran prisa, como si supieran que el lugar les pertenecía más a ellos que a mí. Fue entonces cuando Escobar me buscó. Con su voz grave y cansada, me dijo que había cometido un error al entrar al corral de noche. Lo dijo como quien sentencia algo irremediable. Yo lo miré sin entender, y él me aseguró que desde tiempos de mi tío abuelo Ramiro, ese corral no era un sitio cualquiera. Según él, allí se habían hecho cosas que no debían hacerse. No quise escucharlo en ese momento. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía hablarme así de mi propia herencia? Sin embargo,
Mientras más intentaba ignorar sus palabras, más se clavaba en mí la idea de que aquella primera noche había desencadenado algo que todavía no alcanzaba a comprender. El ambiente en el rancho se volvió insoportable. Cada día parecía traer un nuevo peso sobre nosotros. Las reses seguían debilitándose. Algunas caían de rodillas sin fuerza y había que levantarlas entre dos personas para que pudieran beber agua. El olor a azufre era constante. No importaba cuánto limpiáramos el corral ni cuánto ventiláramos la casa. Sara ya no dormía bien, pasaba las noches rezando en silencio, mientras Vanessa y Christian se metían a nuestra habitación buscando sentirse seguros. Yo trataba de darles tranquilidad, pero dentro de mí estaba igual de perturbado. No había explicación lógica para las trancas que aparecían quebradas cada mañana, para los ruidos en los pasillos, ni para las sombras que yo mismo había visto entre los establos. Me repetía que debía mantener la calma, que no podía dejarme llevar por supersticiones, pero cada noche que pasaba me era más difícil creer en mis propias palabras. Una tarde, mientras revisaba los corrales, Escobar se me acercó. Lo vi decidido, con esa mirada de quien ya no quiere guardar silencio. Me dijo que lo que pasaba no era nuevo, que desde joven había escuchado rumores sobre mi tío abuelo Ramiro. Según él, cuando recién se había casado y el rancho estaba en la ruina, Ramiro empezó a hacer cosas extrañas en ese mismo corral. Escobar me explicó que no sabía exactamente qué hacía, porque nadie lo veía directamente. Pero las historias circulaban, hablaban de velas negras encendidas en los establos, de figuras talladas en la tierra con sal, de animales sacrificados a medianoche. Decían que después de esas noches, el rancho cambió de golpe, el ganado prosperó, el dinero comenzó a entrar y Ramiro se convirtió en un hombre respetado en la región. Nunca habló abiertamente de eso, pero su esposa, Amelia, en su lecho de muerte, confesó a Escobar que el precio de aquella prosperidad había sido maldecir el corral para siempre. Sentí un frío recorrerme la espalda. No quería escuchar más, pero al mismo tiempo algo en mí necesitaba entender. Escobar me aseguró que, desde entonces, el rancho había estado marcado, que nadie debía entrar al corral de noche porque era el lugar donde las cosas se manifestaban. Me lo decía con la voz temblorosa, convencido de que ya no había nada que hacer, porque yo mismo había roto esa regla la primera semana. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé cada palabra, cerraba los ojos y veía a Ramiro, un hombre que siempre me había parecido distante, ahora imaginado bajo la luz temblorosa de unas velas, murmurando oraciones en un idioma que no comprendía. Pensé en Amelia, guardando aquel secreto durante tantos años hasta que la enfermedad le obligó a confesar. Me invadió un sentimiento extraño, una mezcla de rabia por haber heredado un problema envenenado y miedo por no saber qué tan profundo podía llegar aquello. Los fenómenos se intensificaron. Vanessa lloraba porque decía ver a una mujer sentada junto a su cama, una figura oscura que desaparecía cuando intentaba gritar. Christian aseguraba que en las noches escuchaba voces que lo llamaban por su nombre desde el patio. Sara estaba cada vez más agotada, al borde del colapso. Yo trataba de mantener la rutina, de seguir pensando en reparaciones, en veterinarios, en dinero invertido, pero ya nada parecía tener sentido. Una madrugada, el sonido me despertó de golpe. Era como si un animal grande estuviera siendo estrangulado dentro del corral. Los mugidos eran tan profundos y apagados que parecían surgir del fondo de la tierra. Me levanté con la linterna en mano y crucé el patio mientras sentía que mis piernas se negaban a avanzar. Al iluminar el corral, el hedor a azufre me golpeó con tanta fuerza que casi vomito. Las vacas estaban aglomeradas contra las paredes, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Entre ellas, vi otra vez las sombras. Eran varias, no una. Caminaban despacio, largas y deformes, con movimientos que no correspondían a nada humano ni animal. Cuando apunté la luz directamente, se deshicieron como humo, pero el miedo ya me había paralizado. Regresé a la casa casi corriendo. Sara me vio entrar empapado en sudor y aunque no le dije nada, ella entendió. No necesitábamos palabras. Ese rancho ya no era nuestro refugio ni una oportunidad de inversión. Se había convertido en una trampa.
Fue entonces cuando empecé a pensar seriamente que algo malo iba a ocurrir. No sabía qué ni cuándo, pero estaba convencido de que lo peor todavía no había llegado. Nunca olvidaré esa madrugada. Dormía apenas unos minutos cuando un olor a humo me despertó. Primero pensé que alguien había encendido una fogata cerca de la casa, pero pronto comprendí que algo estaba muy mal. El olor era intenso, acre, y venía del interior de la cocina. Me levanté de golpe, y antes de procesarlo, vi las primeras llamas reflejándose en los vidrios de la ventana. Desperté a Sara y a mi madre, Joana, con prisas y temblores. Después corrí a los cuartos de los niños, y sin asustarlos, los desperté deprisa, y les ordené que me siguieran sin cuestionar, permaneciendo cerca de mí. No entendían nada y no querían levantarse, pero los saqué de las camas. No teníamos tiempo. Cuando vieron el fuego, comenzaron a llorar, pero Sara pronto los calmó en el pasillo, tomándolos de la mano. Ella trataba de mantener la calma por los niños, pero yo podía ver que estaba aterrorizada. Las llamas crecían rápidamente, devorando la cocina y extendiéndose hacia el comedor y la sala. El pánico me invadió. Mis hijos corrían despavoridos detrás de nosotros. Afuera, el calor era insoportable y el humo nos cegaba parcialmente. Cada segundo parecía eterno mientras tratábamos de sacar a todos sin mirar atrás, porque lo que se quedaba dentro parecía estar vivo. Entre las llamas, vi algo que no podría olvidar jamás. Figuras negras, humanas y alargadas, caminando con lentitud entre los muros en llamas. No tenían rostro ni rasgos claros, solo sombra pura que se movía con calma, indiferente al fuego. Algunas parecían extenderse, como si flotaran sobre los restos que caían, otras se inclinaban sobre el corral, donde el ganado ya no podía moverse. Los mugidos ahogados de los animales se mezclaban con el crujido de la madera ardiendo, creando un sonido que todavía me retumba en los oídos. En ese momento, Sara sostenía a Joana entre los brazos, mientras Cristian y Vanessa se aferraban a mí. No había tiempo de explicar nada, solo correr. Logramos salir al patio y luego a la carretera, observando cómo el rancho entero era consumido por las llamas. El viento arrastraba chispas que parecían querer seguirnos, y el olor a azufre era más intenso que nunca. Escobar apareció detrás de nosotros, sin mover un dedo para apagar el fuego, solo miraba con una mezcla de resignación y miedo. Su gesto me dijo más que cualquier palabra. Esto era inevitable, algo que el rancho reclamaba desde hacía décadas. Nos quedamos allí impotentes, mirando cómo la casa se quemaba. El rancho estaba aislado, los bomberos tardarían en llegar. Quise salvar algo, pero sabía que no había nada que hacer. El fuego se había propagado demasiado rápido, y juro que todavía podía ver sombras entre las llamas. No se lo dije a nadie, pero lo sabía. Escobar también podía verlas, lo veía en sus ojos. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé. Desde lejos vimos cómo las llamas devoraban cada rincón, cómo el corral se derrumbaba bajo su propio peso. No intentamos regresar. Sabíamos que cualquier intento sería inútil y que algo oscuro permanecía allí. Esa madrugada perdimos no solo una propiedad, sino también la ilusión de que aquel lugar podría ser un refugio seguro para nuestra familia. Meses después vendí la propiedad. Nunca más puse un pie en Autlán, y aún hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esas figuras negras caminando entre las llamas, sus movimientos lentos y deliberados, como si el rancho nunca hubiera dejado de reclamar lo que estaba marcado para él. Todavía puedo oler el humo y el azufre, sentir el calor de las llamas y escuchar los mugidos apagados que nadie más pudo oír. Ese lugar dejó una cicatriz que el tiempo no puede borrar. Me llamo Felipe, tengo 60 años y soy minero retirado. Vivo en Ostotipaquillo, Jalisco, en una casa sencilla que mi esposa, Jandira, y yo hemos cuidado por décadas. Ella tiene 58 años, está jubilada también, y juntos hemos construido una rutina tranquila. Los desayunos temprano, el olor del café recién hecho, y el cuidado de nuestra pequeña huerta donde crecen tomates, pimientos y maíz. La vida ahora es lenta, casi silenciosa, y a veces me sorprendo recordando los días en que la mina era mi mundo,
y la tierra parecía obedecer cada golpe de mi pico. Mis hijos ya no viven con nosotros, están en otras ciudades y vienen de vez en cuando. Jandira y yo pasamos la mayor parte del tiempo en compañía del silencio y de los recuerdos. A veces la escucho bordando en la sala, y mientras miro por la ventana los tejados rojos del pueblo, siento un anhelo que no había sentido desde que era joven, volver a entrar en el mundo que conocí bajo tierra, no por ambición, sino por curiosidad, por querer confirmar si aún queda algo de lo que una vez llamaron el tesoro de Ostotipaquillo. La mina cerró en los años 80 y con su cierre se llevaron historias, secretos y, según cuentan, una maldición. Los viejos del pueblo siempre hablaban de hombres que intentaron llevarse oro o plata y nunca regresaron. Durante años, escuché esos relatos con escepticismo, pero el tiempo y la rutina los fueron grabando en mi mente. Con cada día que paso frente a nuestra casa, con la brisa del amanecer sobre la cara y el canto lejano de los pájaros, siento el tirón de ese lugar, un llamado que no logro ignorar. El otro día, mientras caminaba por la vereda cercana al río, pensando en cómo los recuerdos de la mina me acompañan, me di cuenta de que podía hacerlo. Tengo la experiencia, conozco los riesgos, sé leer los túneles y las galerías mejor que nadie ahora. Podría entrar solo, sin llamar la atención, con todas las precauciones necesarias. Preparé mentalmente la visita: casco, linterna, cuerda, herramientas viejas que guardo desde que me jubilé. Cada objeto revisado con el cuidado de un ritual, como si el respeto a ese lugar aún fuera necesario. Jandira sospecha de mi decisión. Sabe que la mina no es un lugar común y que he pasado demasiado tiempo soñando con sus galerías y pasadizos. No le dije que iba a entrar. Algo dentro de mí me dijo que debía ser así, que este viaje era mío, un último encuentro con el pasado que todavía late bajo mis pies. Mientras lo planeaba, sentí una mezcla de miedo y emoción, esa sensación que no experimentaba desde mis días de minero activo. Mi corazón se aceleraba, y cada sombra del pueblo parecía recordarme los susurros de la mina, como si me estuviera preparando para lo que vendría. Cuando finalmente decidí que iría al día siguiente, tuve una noche de insomnio. Me quedé en la sala, observando los tejados iluminados por la luna, imaginando la entrada de la mina y los túneles oscuros que me esperaban. Sentía la nostalgia del trabajo físico, el olor del polvo y la humedad, y la certeza de que algo en esas galerías aún estaba esperando a que alguien lo descubriera. No era oro, no era riqueza, sino algo que había quedado atrapado entre piedras y memorias, algo que parecía reclamar atención después de tantos años. La mañana siguiente llegó con un silencio pesado. Preparé todo el equipo, revisé cada herramienta y me despedí de Jandira con un gesto, sin palabras. Sabía que ella no lo aprobaría, y aún así sentí que debía hacerlo. Caminé por el sendero que conduce a la entrada de la mina, y al primer paso dentro del túnel, el aire húmedo me golpeó como un recordatorio. Este lugar no olvida, y yo estaba entrando a su dominio. El corazón me latía con fuerza mientras mis manos se aferraban a la linterna. Cada piedra suelta bajo mis pies parecía susurrar historias de otros hombres que habían caminado antes que yo. La emoción se mezclaba con un temor creciente, pero mi experiencia me daba confianza. Sabía cómo caminar, cómo medir cada paso y cómo escuchar los ecos sin dejarme dominar por ellos. Aún así, algo dentro de mí sabía que no sería solo un paseo de nostalgia. Algo me estaba esperando, y mientras avanzaba unos pasos más, sentí que la mina ya comenzaba a contarme sus secretos, aunque todavía no los entendiera. La historia apenas comenzaba, y yo estaba listo para escucharla, aunque no supiera cuánto me costaría comprenderla. Entrar a la mina fue como sumergirse en otro mundo. El aire estaba denso y húmedo, cargado de polvo que se pegaba a mi piel y a mi ropa. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí y cada sombra se doblaba con el reflejo de la luz, haciendo que los túneles parecieran moverse y respirar. Al principio pensé que era solo la memoria de tantos años trabajando aquí, pero pronto entendí que algo estaba diferente. La mina ya no era solo un lugar de trabajo, era un espacio que me observaba, silencioso, vigilante. Avancé con cuidado, apoyando mis manos en las paredes húmedas, sintiendo la rugosidad de la roca y escuchando los ecos de mis propios pasos.
Cada sonido rebotaba en los túneles, pero había otros ruidos que no podía explicar, golpes suaves, como si alguien estuviera moviendo herramientas detrás de mí, susurros indistintos que se desvanecían cuando intentaba concentrarme en ellos. El corazón me empezó a latir con fuerza, y una sensación de mareo y confusión comenzó a invadirme. Las herramientas que había llevado conmigo cayeron al suelo sin que yo las tocara. Primero una pala, luego un pico pequeño, y el sonido seco de cada caída resonaba con un eco extraño, como si la mina misma se burlara de mi intento de controlarla. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el aire se volvió más espeso, casi irrespirable, y mi cabeza comenzó a dolerme. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y el túnel, que hasta hace un momento parecía recto, ahora me confundía. Cada pasadizo se parecía al anterior, y la sensación de que estaba dando vueltas sobre mí mismo aumentaba mi pánico. Intenté recordar los métodos que me enseñaron cuando era joven, escuchar los sonidos, medir la distancia entre las paredes, seguir el flujo de aire, pero la mina parecía querer jugar conmigo. Los susurros crecieron, ahora más claros, exigiendo que devolviera lo que no me pertenecía. Sentí una presión en el pecho, como si miles de manos invisibles me empujaran hacia las sombras. Cada paso que daba, el túnel parecía alargarse y enredarse, como si se transformara ante mis pies. La sensación de peligro era real, física, y por un momento creí que no saldría de allí con vida. El miedo me hizo sudar frío, y mis manos temblaban mientras sostenía la linterna. La sensación de claustrofobia se intensificó. La roca estaba demasiado cerca, los ecos demasiado vivos, y los susurros se mezclaban con mis propios pensamientos, confundiéndome sobre lo que era real y lo que era imaginación. Sentí ganas de gritar, pero sabía que nadie escucharía. Estaba completamente solo. Después de lo que parecieron horas, mi instinto de minero me guió hacia un túnel más angosto que bajaba ligeramente hacia lo que podría ser una salida. Cada paso era un riesgo. Sentía que el suelo podría ceder, que una roca podría caer y enterrarme vivo. Mi respiración se aceleraba, y el polvo negro que flotaba en el aire me hacía toser hasta que me ardían los pulmones. La mente se nublaba, y a cada instante temía perder la conciencia y quedar atrapado en la oscuridad para siempre. Finalmente, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, encontré un resquicio de luz, apenas suficiente para distinguir el cielo. El alivio me invadió, mezclado con un cansancio profundo y un miedo que todavía no desaparecía. Sabía que había escapado físicamente, pero algo dentro de mí cambió para siempre. La mina no solo me había probado, parecía querer marcarme, recordarme que lo que allí se había perdido no debía ser encontrado. Al salir, el aire fresco me golpeó como un renacer, pero incluso en la luz del sol, sentí que la sombra de la mina me seguía. Cada paso hacia mi casa estaba lleno de una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que lo peor aún no había terminado. No eran solo los túneles oscuros los que me habían perseguido, sino algo que había despertado en mi interior. Una certeza de que los hombres y las historias que quedaron allí no me dejarían tranquilo. Desde que regresé de la mina, mi cuerpo comenzó a traicionarme. Al principio fue una tos seca, insistente, que sentía como si me quemara la garganta y los pulmones. Pensé que era polvo, nada más, pero con cada día que pasaba, la tos se hacía más intensa y los escalofríos me recorrían de pies a cabeza. Sentía que algo dentro de mí había cambiado, que no podía simplemente ignorarlo. Incluso en la tranquilidad de mi casa, rodeado de los olores familiares del café y de la comida de Jandira, una inquietud creciente no me dejaba en paz. Pronto empecé a notar sombras. Primero fueron leves en los rincones del cuarto, apenas visibles cuando la luz de la lámpara proyectaba mi cuerpo sobre las paredes. Pero no eran simples juegos de luz, se movían como si respiraran, siempre quietas, pero siempre presentes. La sensación de ser observado era constante, y no había momento en que me sintiera solo o seguro, ni siquiera durante la siesta, ni mientras repasaba los recuerdos en la sala. Cada sombra parecía reclamar algo que me pertenecía, aunque yo no entendiera qué. Mis sueños se volvieron pesadillas, y cada noche me transportaban de vuelta a la mina.
Veía a hombres desconocidos trabajando en galerías estrechas, cubiertos de polvo y sudor, con los rostros vacíos y manos deformadas por el esfuerzo. Sentía su cansancio, su desesperación, y entendía que algo de esa energía había quedado atrapado allí. En los sueños, la mina me seguía. Los túneles se extendían infinitamente y los susurros de «devuelve lo que no es tuyo» se mezclaban con los sonidos de martillos y golpes en la roca. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la garganta irritada, y al encender la luz, la sombra seguía allí, en el mismo rincón del cuarto. Jandira notó los cambios. Me veía más delgado, apagado, con los ojos hundidos y la piel pálida. Intentaba explicarle lo que sucedía, cómo sentía la presencia de algo que no podía ver completamente, pero ella pensaba que mi mente jugaba con mi memoria de la mina o que el polvo había provocado alguna reacción pulmonar. No había manera de hacerle entender que no era solo enfermedad física, había algo más, algo que me había seguido fuera de la mina y no me dejaba descansar. El miedo se mezclaba con la culpa. Sabía que no debía haber regresado, que había ignorado la advertencia de los ancianos y la sensación instintiva de peligro. Cada tos, cada sombra, cada pesadilla era un recordatorio de que la mina todavía me reclamaba. Comenzaba a sentirme aislado, incluso dentro de mi propia casa. Jandira trataba de tranquilizarme, pero yo veía sus miradas preocupadas, su silencio cargado de incomodidad, y entendía que no podían comprender lo que realmente estaba ocurriendo. A veces, mientras intentaba dormir, sentía la presencia más cercana, como si algo se apoyara en el borde de mi cama, inmóvil, pero con la intención de vigilarme. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar y sentir la certeza de que aquella sombra estaba esperando un momento que yo temía comprender. Cada noche era un desafío, un combate silencioso con un enemigo invisible que parecía conocer cada miedo mío. En estos días, he aprendido a convivir con la ansiedad y el temor, aunque sé que no puedo escapar completamente. Cada respiración me recuerda a la mina, cada sombra me recuerda a los hombres atrapados allí. Mi cuerpo enferma y mi mente se estrecha dentro de un círculo de recuerdos y presencias que no puedo romper. La realidad se ha mezclado con lo que vi y sentí dentro de la mina, y el miedo se ha vuelto una constante, tan tangible como la tos que no me deja en paz. Semanas después de que la enfermedad empeorara, mi cuerpo ya no respondía como antes. La tos era constante, cada respiración me quemaba los pulmones y la fiebre no me daba tregua. Jandira, preocupada, decidió que debía ir al hospital. Llamó a nuestros hijos, quienes llegaron cargando la incredulidad y el miedo propio de quienes ven a un padre debilitado, pero no pueden comprender lo que realmente ocurre en su mente y en su entorno. Desde que ingresé, algo no cambió. La sombra siempre está en el mismo rincón del cuarto, inmóvil pero palpable. No se mueve como un ser común, no hace ruido, no exige nada visible, pero su presencia es tan intensa que siento cada respiración como un recordatorio de que no estoy solo. Los médicos se limitan a medir signos vitales, recetar antibióticos, y mis hijos me miran con ojos llenos de preocupación mezclada con incredulidad. Ninguno parece percibir lo que yo sé, que la sombra no se va, que está esperando algo que yo no puedo controlar. Paso los días escribiendo en un cuaderno que siempre llevo a mi lado. Cada palabra que escribo es un intento de dejar constancia de lo que ha sucedido, de contar la verdad sobre la mina, sobre los hombres atrapados en ella y sobre la maldición que nunca debí desafiar. La escritura se ha vuelto mi único refugio, mi manera de enfrentar la ansiedad y la certeza de que no hay escapatoria física ni mental. Por las noches, cuando el hospital se queda en silencio, siento que la sombra se acerca un poco más, aunque nunca sale de su esquina. La observo mientras escribo, con cada palabra marcada por la tos y el cansancio, con cada línea acompañada de la certeza de que mi tiempo se acorta. Intento transmitir todo lo que he vivido, cada susurro, cada túnel, cada rostro que vi en mis pesadillas. Quiero que alguien crea, aunque sea imposible, que la mina todavía existe más allá de lo físico, que guarda secretos que no deben ser desafiados. A veces pienso en Jandira, preocupada por mí,
intentando encontrar la paz en su rutina diaria mientras yo lucho contra la sombra que otros no ven. A veces pienso en nuestros hijos, que no comprenden, que no saben que la mina me sigue incluso aquí, en un lugar lleno de luces y máquinas que deberían dar seguridad. La incredulidad de los demás no hace más que reforzar mi aislamiento, y cada noche me obliga a enfrentar la sombra más cerca, más intensa, como si midiera mi resistencia. No sé cuánto tiempo me queda, y no sé si alguna vez alguien creerá en lo que estoy escribiendo, pero sigo escribiendo, porque esta es la única forma que tengo de permanecer conectado con la verdad, con la experiencia que transformó mi vida y mi cuerpo, con la certeza de que la mina no olvida y de que aquellos que no respetan sus secretos pagan un precio que no se puede ignorar. Incluso mientras escribo estas líneas desde la cama del hospital, siento su mirada. Siempre está ahí, silenciosa, implacable, esperando el momento en que ya no pueda luchar más. Y aunque todos los demás lo consideren fruto de la fiebre o de la imaginación, yo sé que no es así. La sombra existe y sigue ahí, recordándome que la mina de Ostotipaquillo no perdona. Hace apenas unas semanas me mudé a Ajijic. Me llamo Rosa, y después de años atrapada en el tráfico interminable y el ruido constante de Guadalajara, necesitaba un cambio que me devolviera un poco de paz. Soy diseñadora de interiores. Paso mucho tiempo frente a la computadora y en reuniones con clientes y sentí que mi rutina me estaba consumiendo. Siempre había soñado con un lugar donde pudiera despertarme y sentir el aire fresco de la mañana sin tener que cruzar un caos urbano. Ajijic parecía perfecto. Un pueblo pequeño, casas coloridas, calles tranquilas y, sobre todo, el lago de Chapala. Desde mi primera mañana, adopté un hábito: correr por la orilla antes de ir a trabajar. Me levantaba temprano, preparaba mi café de olla, todavía caliente y aromático, y salía con mis tenis nuevos por las calles adoquinadas. La brisa del lago golpeaba mi rostro y el olor a tierra húmeda mezclado con agua me daba una sensación de calma que hacía mucho tiempo no sentía. A veces, al pasar frente a las casas de los vecinos, sentía el aroma de tortillas recién hechas o escuchaba un radio antiguo tocando rancheras que se mezclaban con los cánticos de los pájaros acuáticos. Todo parecía tan perfecto que no podía creer que realmente estuviera aquí. Una mañana, mientras trotaba cerca del muelle, noté a un hombre mayor sentado en un banco de madera. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, su sombrero gastado y su ropa sencilla. Me miró y, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, me habló de manera indirecta sobre el lago. Me dijo que había mujeres que aparecían en sus aguas, que llamaban a los vivos y que no siempre los que escuchaban sus voces regresaban. Intenté sonreír y agradecerle, pensando que se trataba de alguna leyenda local, como tantas que uno escucha cuando llega a un pueblo nuevo. Aún así, había algo en su tono, en la forma en que sus ojos seguían el reflejo del agua, que me hizo estremecer. Durante los primeros días no pensé demasiado en sus palabras. Mis carreras matutinas eran tranquilas, disfrutaba cada paso, la sensación de mis músculos despertando, el crujido del suelo de piedra bajo mis pies. Pero poco a poco empecé a notar detalles que no podía explicar. El agua a veces se veía más oscura de lo normal y algunas mañanas parecía que la bruma se movía de manera extraña, como si alguien la atravesara. Lo atribuí a la imaginación y al cansancio, pero una parte de mí empezó a sentir una especie de inquietud que no lograba sacudirse. Lo que más me sorprendía era la sensación de familiaridad mezclada con algo indefinidamente incómodo. Conocía el lago solo desde hacía unos días, pero algo en el aire, en la humedad y en el olor a algas, hacía que mi piel se erizara. Me sentía observada, aunque no hubiera nadie a la vista. Aún así, continuaba mis carreras, empujando la sensación de miedo hacia un rincón de mi mente y concentrándome en el placer de sentir mis pulmones llenándose de aire fresco, mientras el sol comenzaba a iluminar lentamente las montañas que rodean el lago. La rutina me hizo sentir que, a pesar de las historias y los extraños presentimientos, estaba construyendo algo mío. Cada mañana me despertaba con la ilusión de ver un nuevo reflejo del lago,
de descubrir pequeños detalles de la vida cotidiana del pueblo. Compraba tortillas en la tiendita, charlaba con la señora que vendía café en la esquina y me sentía parte de un lugar que, hasta hace poco, parecía solo un sueño distante. Aún así, aquella primera advertencia de Juan permanecía en mi mente. No hablaba de ella en voz alta, pero cada vez que pasaba frente al muelle sentía una especie de cosquilleo en la nuca, un escalofrío que no podía explicar. Me preguntaba si había exagerado, si mi imaginación estaba jugando conmigo, pero algo muy profundo dentro de mí sabía que el lago guardaba secretos que yo aún no estaba lista para comprender. Al principio traté de no darle importancia a los pequeños detalles que me incomodaban. Seguía corriendo todas las mañanas, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad que me daba el lago. Pero con el paso de los días empecé a notar cosas que no podía explicar y que me hicieron sentir cada vez más nerviosa. Todo comenzó con los sonidos. Una mañana, mientras avanzaba por el sendero de grava cerca de la orilla, creí escuchar una voz femenina pidiendo ayuda. Era tan suave, casi un susurro, que dudé si la había imaginado. Me detuve, miré alrededor y no había nadie, solo el reflejo del agua y la bruma que se arrastraba entre las casas y los árboles. Intenté convencerme de que era el viento, o tal vez algún eco de los barcos en la distancia. Pero el malestar persistía. Algunos días después, noté sombras bajo la superficie del lago. Eran formas femeninas que se movían lentamente entre el agua turbia. Cada vez que trataba de acercarme para ver mejor, desaparecían. Era imposible que fuera solo un reflejo de los árboles o del cielo. Algo en la manera en que se desplazaban, como flotando con propósito, me hacía sentir un miedo profundo. Sentía un frío extraño que subía desde mis pies hasta la nuca y un olor a algas podridas que me asfixiaba, aunque me mantuviera a varios metros de la orilla. Empecé a evitar correr cerca del lago. Instalé una pequeña área de ejercicios en mi casa para no perder la rutina, pero incluso ahí no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Cada vez que cerraba los ojos para estirarme, parecía escuchar un murmullo que venía del agua, un llamado suave y constante que me hacía girar la cabeza hacia la ventana que daba al lago. No podía dormir tranquila. A veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado frente a mi cama, observándome, y solo al mirar hacia la ventana me calmaba, aunque la duda permanecía. La tensión empezó a afectar mi estado de ánimo. Me sentía ansiosa y cansada al mismo tiempo, como si cada paso que daba cerca del lago drenara mi energía. Comencé a recordar las palabras de Juan, las mujeres del lago que llamaban a los vivos. Antes me parecían historias para asustar a los turistas, pero ahora sentía que había un hilo de verdad, algo que no podía entender del todo. Incluso durante el día, la sensación de inquietud persistía. Mientras caminaba por las calles del pueblo, notaba cómo algunos vecinos miraban hacia el lago con una especie de respeto silencioso, como si supieran de algo que yo no podía ver. La luz del sol no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi mente. El lago que antes me daba paz, ahora me provocaba un miedo constante, mezclado con curiosidad y fascinación. Decidí que necesitaba recuperar algo de control. Empecé a salir solo por calles interiores, evitando la orilla, y a concentrarme en mi trabajo y mis proyectos de diseño. Sin embargo, cada mañana, al despertar y mirar por la ventana, el lago me llamaba de una manera silenciosa, insidiosa. Sabía que el miedo no desaparecería completamente y que mi vida junto al lago ya no sería la misma. Después de varias semanas evitando la orilla, decidí que no podía permitir que el miedo gobernara mi vida. Me propuse retomar mis carreras matutinas, aunque más cautelosa, eligiendo rutas un poco más alejadas del lago y concentrándome en mi respiración y en el ritmo de mis pasos. Durante los primeros días parecía que todo estaba bajo control. El sol iluminaba la bruma matinal, los pájaros acuáticos seguían sus rutas y yo me sentía capaz de disfrutar nuevamente del aire fresco. Pero pronto los signos volvieron, con una intensidad que no había experimentado antes. Una mañana, mientras corría cerca de la orilla, sentí un escalofrío que recorrió mi columna.
El agua parecía moverse con un propósito propio, como si alguien invisible la perturbara a cada paso mío. El murmullo suave volvió, más insistente, llamándome con un tono que mezclaba súplica y seducción. Intenté concentrarme en mis pasos, en la música que siempre llevaba en los auriculares, pero cada fibra de mi cuerpo sabía que algo estaba allí, observándome, siguiéndome. Esa noche, agotada pero determinada, me acosté temprano. Me dormí con la sensación persistente de que el lago no me dejaba tranquila, y entonces tuve un sueño que todavía me hace estremecer cada vez que lo recuerdo. Estaba corriendo por la orilla, como tantas mañanas, cuando de repente sentí que algo me tocaba los pies. Miré hacia abajo y vi manos frías y húmedas surgiendo del agua, envolviendo mis tobillos y tirando de mí hacia adentro. Mi respiración se volvió imposible. La presión del agua era insoportable y el terror me paralizó. Intenté gritar, pero no salía sonido. Sentía cada músculo de mi cuerpo rígido, incapaz de reaccionar. Desperté sobresaltada, con el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. La habitación estaba en silencio, pero algo estaba mal. Mis tenis, que había dejado junto a la puerta, estaban encharcados de barro y humedad, como si realmente hubiera estado en la orilla del lago. No había explicación lógica. La puerta estaba cerrada, nadie había entrado, y sin embargo la evidencia física estaba allí. Sentí un miedo profundo y un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento emocional que me hacía temer incluso pensar en volver a salir. Esa experiencia me hizo cuestionar mi cordura. ¿Era mi imaginación desbordada por la rutina y el cambio de ciudad? ¿O algo en el lago realmente existía y me estaba alcanzando? Me sentí vulnerable de una manera que nunca antes había sentido. Las sombras bajo el agua, los murmullos suaves, el olor a algas podridas, todo había dejado de ser anecdótico. Ahora era tangible, una presencia que invadía mi vida y mis pensamientos, incluso lejos de la orilla. Durante los días siguientes traté de mantenerme ocupada. Decoré la casa, ajusté mis proyectos de diseño y creé un pequeño espacio de ejercicios para evitar volver al lago. Pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo del sueño me perseguía. Sentía que el lago se acercaba a mí, que su superficie calma escondía algo que no podía comprender. La ansiedad se volvió constante y con ella la certeza de que algo estaba cambiando dentro de mí, algo que no podía controlar ni ignorar. Finalmente, entendí que el miedo no desaparecía por ignorarlo. La presencia del lago y de sus sombras no era una mera coincidencia, era real, tangible y de alguna manera estaba ligada a mí. Cada sonido, cada brisa, cada reflejo en el agua se volvió un recordatorio de que mi vida junto al lago ya no sería la misma. Y aunque todavía no sabía lo que me esperaba, algo en mi interior me decía que el momento de enfrentar la amenaza estaba por llegar. Después de aquel sueño y de los días de angustia que siguieron, sabía que no podía seguir evitando completamente el lago, aunque el miedo me atenazara. Una noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad de enfrentar lo que me aterrorizaba, decidí caminar por la orilla. La luna estaba alta y su luz se reflejaba en el agua, haciéndola parecer más oscura y profunda de lo que había visto nunca. El aire estaba frío y cada paso sobre la grava crujía con un sonido demasiado fuerte en el silencio de la noche. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso hermoso. La brisa movía suavemente la superficie del agua. Los árboles se mecían con un sonido que parecía un susurro constante. Pero entonces la escuché, una voz dulce, casi hipnótica, llamándome por mi nombre. No podía ubicar de dónde venía, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a ambos lados de la orilla. No había nadie, solo el lago y su oscuridad profunda. Intenté moverme, alejarme, pero mi cuerpo no respondía del todo. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de mí hacia la orilla, haciéndome acercarme al agua sin que yo pudiera impedirlo. El pánico me invadió. Cada fibra de mi ser gritaba por escapar, pero era inútil. El miedo era físico y absoluto. Entonces, de la nada, sentí unas manos firmes sobre mis hombros. Un hombre me sujetaba con calma y fuerza, y su presencia me devolvió el control de mi cuerpo. Era Ludovico,
mi vecino, que caminaba por la orilla como solía hacer algunas noches. Su voz, indirecta y preocupada, me hizo reaccionar. Preguntó qué hacía ahí en aquel frío. Al instante, el torpor que me dominaba se desvaneció y pude respirar con normalidad otra vez. Lloré en silencio, sacudiéndome de miedo y vergüenza al mismo tiempo. No le dije nada sobre lo que realmente había ocurrido, ni sobre la fuerza que me había estado arrastrando hacia el lago. Él simplemente me acompañó hasta la orilla, asegurándose de que llegara a casa sin problemas. Cuando llegamos, me agradeció con una sonrisa tranquila y se despidió, dejándome con una mezcla de alivio y confusión que todavía no podía comprender del todo. Esa noche, mientras me secaba las lágrimas y me cubría con la manta, supe que mi vida junto al lago había cambiado para siempre. El miedo ya no era algo que pudiera ignorar, y el lago, con su superficie tranquila, seguía siendo un misterio que no podía ni debía explorar sola. Decidí que nunca más volvería a correr en la orilla después del anochecer. Para mantenerme activa, empecé a construir una pequeña academia en casa, un espacio seguro donde pudiera hacer ejercicio sin sentir que estaba en peligro. Con el tiempo, recuperé algo de paz, pero la sensación de vigilancia del lago nunca desapareció por completo. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la voz dulce y el tirón invisible que me acercaba al agua. Sé que algo allí existe, algo que no está hecho para que los vivos lo comprendan del todo. Vivir cerca del lago de Chapala tiene su belleza, sí, pero también su precio. El misterio permanece, silencioso y profundo, como una sombra que nunca se va. Desde entonces, mis carreras matutinas son solo recuerdos, y mi rutina se ha adaptado a la seguridad de mi casa. El lago sigue allí, brillante y sereno a la luz del día, pero cuando cae la noche, su superficie tranquila esconde secretos que yo prefiero no tentar nunca más. Siempre he vivido en la misma casa. La heredé de mi padre, en pleno centro histórico de Guadalajara, un lugar que para muchos parece pequeño, pero que para mí y mi familia siempre fue suficiente. Mi nombre es Luciano. Con Emilia, mi esposa, y nuestro hijo Elisandro, habíamos pasado más de 2 décadas entre esas paredes. Risas, fiestas familiares, los domingos de comida corrida, los olores del mercado cercano que se colaban por las ventanas abiertas. Era una casa con memoria, con cada rincón lleno de recuerdos, aunque con el paso del tiempo empezara a mostrar su edad. Puertas que crujían, pisos de madera que se hundían, pintura descascarada. Decidí que ya era momento de hacer algo que había pospuesto por años, una reforma. No quería destruir lo antiguo, sino darle nueva vida, pintura fresca, algunas reparaciones en el piso, mejorar el baño y la cocina, respetando el estilo colonial que tanto nos identificaba. Emilia estaba emocionada. Planeaba cada detalle de la decoración con la delicadeza que siempre la caracterizó. Elisandro, curioso como todos los niños de su edad, recorría los corredores como si fuera una expedición, observando cada pincelada, cada clavo, cada herramienta. Yo sentía orgullo, pero también una especie de nostalgia que me acompañaba cada vez que recordaba a mi padre en esos mismos espacios, moviéndose con la naturalidad de quien siempre se siente dueño de su casa. Una tarde, mientras ajustaba un viejo portón de madera en la entrada, noté que el señor Morales, un vecino de edad avanzada que siempre me saludaba desde la acera, se detuvo a observarme. Su mirada era intensa, curiosa, casi evaluativa. Sin que yo la buscara, comenzó a hablarme. Me contó con voz baja y pausada que las casas antiguas guardaban secretos, que muchas veces los muros contenían cosas que no querían ser despertadas, y que las reformas podían remover más que polvo y pintura. Podían remover memorias, presencias que habían permanecido dormidas durante décadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No supe qué responder. Traté de sonreír, de reírme para quitarle importancia a sus palabras, pero algo en su expresión me hizo sentir que no estaba bromeando. Había un peso en su mirada, una advertencia que no necesitaba ser comprendida del todo para sentirse real. Esa noche, mientras dormíamos, algo me hizo despertar. Tal vez fue el crujido de la madera o un ruido que no pude identificar.
pero la sensación de que alguien caminaba por el corredor me dejó paralizado por un momento. Elisandro dormía tranquilo, ajeno a todo, y Emilia respiraba profundamente a mi lado, inconsciente de la intranquilidad que me invadía. Me levanté, revisé los pasillos, nada, todo estaba en silencio. Pensé en el comentario del señor Morales, y aunque mi mente intentaba racionalizarlo, una parte de mí no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado en la casa, aunque todo siguiera igual a simple vista. Los días siguientes, mientras los trabajadores levantaban polvo y movían muebles antiguos, empecé a notar pequeños detalles que no había antes, sombras que se alargaban de manera extraña, como si se movieran con intención propia, puertas que se cerraban con un golpe seco aunque nadie las tocara, y ese olor a madera vieja, mezclado con humedad que parecía más intenso de lo habitual. Cada vez que pasaba por el corredor, sentía que alguien me observaba, y aunque trataba de convencerme de que eran imaginaciones mías, el nudo en el estómago persistía. Al final del día, Emilia y yo revisábamos lo avanzado. Ella comentaba lo bonito que estaba quedando, cómo Elisandro disfrutaba cada cambio, cómo la casa volvía a sentirse viva. Intentaba sonreír, pero dentro de mí se mezclaban orgullo, nostalgia y un leve temor que no podía nombrar. Había algo en esa casa que siempre había estado ahí, algo que quizás no pertenecía a lo que podíamos ver ni tocar, y aunque intentaba ignorarlo, sabía que algo había cambiado desde que comenzamos a remover el polvo y abrir las paredes. Los días siguientes a la advertencia del señor Morales se convirtieron en una sucesión de pequeños incidentes que al principio intenté ignorar, pero que poco a poco se hicieron imposibles de racionalizar. Al caer la noche, los pasillos de la casa parecían transformarse. Yo escuchaba pasos suaves que subían y bajaban por el corredor cuando todo estaba en silencio, el tipo de pasos que uno reconoce inmediatamente como humanos, pero que nunca encontraba de dónde provenían. Cada vez que me levantaba de la cama para comprobar, no había nadie. Emilia dormía profundamente, ajena, y Elisandro seguía inmerso en sus sueños, como si nada cambiara en la casa. Esa sensación de presencia comenzó a apoderarse de mí, un peso silencioso que me acompañaba incluso durante el día. Entonces aparecieron los primeros problemas con la comida. Comprábamos frutas y verduras frescas en el mercado cercano, pero al día siguiente ya estaban pasadas con un olor ácido que me hacía fruncir el ceño. La leche se cortaba antes de tiempo, los panes se endurecían sin razón aparente. Al principio lo atribuimos al calor o a un error en la compra, pero cuando esto comenzó a repetirse constantemente, empecé a sentir un escalofrío. La casa parecía resistirse a ser renovada, como si algo invisible se negara a permitir los cambios que estábamos haciendo. El momento más inquietante ocurrió en el cuarto de Elisandro. Una mañana, al abrir la puerta para que entrara la luz, un olor intenso a putrefacción me golpeó. Miré alrededor, pensando que tal vez algún alimento olvidado se había echado a perder, pero no había nada. Elisandro se mantenía callado, con la mirada baja, evitando el piso, como si percibiera algo que yo no podía ver. Emilia frunció el ceño y comenzó a quejarse de náuseas. Me pidió que abriera todas las ventanas y rociara incienso. Aquella mezcla de aire húmedo, madera vieja y ese olor inexplicable llenaba cada rincón del cuarto. Sentí miedo real. Algo estaba mal, algo que no podía explicar con lógica ni ciencia. Unos días después, Emilia comenzó a sentirse enferma. Al principio pensé que era agotamiento por la reforma, pero sus dolores se intensificaron, especialmente en el abdomen. La llevé al hospital, donde tras varios análisis descubrieron que tenía problemas en el hígado. No había antecedentes, no había síntomas previos. La preocupación se apoderó de mí. Cada vez que pasaba por el pasillo hacia el cuarto de Elisandro, sentía la mirada de algo invisible y el temor de que esta presencia estuviera afectando a mi familia se volvía insoportable. Intentaba mantener la calma, racionalizar los hechos, pero por dentro sentía cómo se desmoronaba mi seguridad. Cada noche, al acostarme, escuchaba susurros apenas audibles,
como si alguien hablara desde dentro de las paredes recién abiertas. Mi corazón se aceleraba, me levantaba a revisar, pero los corredores estaban vacíos. Emilia me decía que quizás estaba imaginando cosas por el estrés de la reforma, pero la culpa me carcomía. Cada dolor de ella, cada gesto de incomodidad de Elisandro, parecía confirmar que algo en la casa estaba mal, que no debimos haber empezado con la remodelación. Intenté enfocarme en las mejoras visibles: la pintura fresca, los muebles arreglados, los pisos relucientes. Sin embargo, incluso en el día, había momentos en que el ambiente se sentía pesado, como si la casa respirara a su propio ritmo, ajena a nosotros. Las sombras parecían alargarse y el crujido de la madera bajo mis pies sonaba distinto, más fuerte, casi deliberado. Cada objeto cotidiano se transformaba en un recordatorio de que la normalidad había sido alterada. Comencé a pensar en lo que el señor Morales había dicho. No era superstición. Había algo dormido en esas paredes, algo que reaccionaba a nuestra intervención, y mientras más trataba de racionalizarlo, más evidente se hacía que la lógica no era suficiente para proteger a mi familia. La tensión se había instalado en cada rincón, y con ella un miedo silencioso que nadie podía explicar, pero todos sentíamos. Esa sensación de impotencia se volvió constante. La casa, que durante años había sido nuestro refugio, se transformaba lentamente en un lugar donde el peligro no era visible, pero sí palpable. No había golpes, no había apariciones, solo señales sutiles, indicios que nos decían que estábamos invadiendo algo que no nos pertenecía, y mientras miraba a Emilia descansar, pálida y con el gesto tenso, comprendí que nuestra vida cotidiana ya no era suficiente para ignorar lo que estaba ocurriendo. La casa nos estaba advirtiendo. Pero yo, aunque lo sentía, aún no entendía del todo qué era lo que nos esperaba. No podía quitarme de la cabeza los sucesos de las noches anteriores. Cada pasillo, cada rincón de la casa, parecía contener una presencia que no se mostraba, pero que se hacía sentir de manera insistente. La sensación de que nos observaban no me abandonaba ni de día ni de noche. Incluso al intentar concentrarme en el trabajo, en los documentos que revisaba como contador, sentía un peso en el pecho que me recordaba que algo en la casa estaba mal. Una mañana, mientras inspeccionaba una de las paredes recién reparadas, escuché un gemido apenas audible. Provenía de detrás de la madera que habíamos abierto para la reforma. El sonido era humano, pero débil, casi como un suspiro de dolor o de súplica. Me quedé paralizado, con las manos apoyadas en la pared, tratando de comprender lo que estaba escuchando. Por un instante, sentí que mi mente quería negar lo evidente, inventar alguna explicación lógica. Quizá era el viento colándose por alguna rendija, quizá los tubos de la casa, pensé. Pero algo en mi interior me decía que no, que aquello era real y estaba directamente conectado con los cambios que habíamos hecho en la casa. Con una mezcla de miedo y curiosidad, me armé de valor para abrir un poco más la pared. Cada trozo de madera que retiraba crujía bajo mis manos y parecía amplificar los gemidos, que ahora sonaban más claros, como si alguien respirara con esfuerzo del otro lado. La luz de mi linterna se movía sobre el polvo acumulado, revelando vetas de humedad y pequeños restos de pintura descascarada. Cada sonido, cada sombra, parecía cobrar vida propia, y sentía que la casa me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. Por un instante, pensé en retroceder, en dejarlo como estaba, pero una fuerza inexplicable me obligaba a continuar. Fue entonces cuando los encontré: juguetes rotos, algunos con piezas desarmadas y bordes astillados, con la pintura casi borrada por el tiempo, mechas de cabello infantil, finas y amarillentas, que tenían la apariencia de haber permanecido intactas durante décadas. La combinación era aterradora, como si la casa misma hubiera conservado fragmentos de vidas que nadie debía recordar. Reconocí inmediatamente que pertenecían a niños, pero no podía relacionarlos con nadie que hubiera vivido en la casa durante mi tiempo. Todo parecía fuera de lugar, imposible, y sin embargo allí estaban, ocultos entre la madera, el polvo y la penumbra que llenaba el espacio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. El corazón me latía con fuerza, la respiración se me aceleró,
y un nudo se formó en la garganta. La casa, que durante tantos años había sido un refugio seguro, un lugar lleno de recuerdos felices, de repente se había transformado en un escenario de secretos dolorosos, en un testigo silencioso de algo que nunca debió ser descubierto. Intenté racionalizarlo, decirme que quizá eran reliquias de la infancia de mi padre, o que alguien había escondido los objetos hace mucho tiempo y que nunca habíamos notado nada. Pero cuanto más trataba de encontrar una explicación lógica, más evidente se hacía que no había razonamiento que sirviera. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Era como si la casa misma hubiera despertado, como si esas paredes, antes inertes, ahora me miraran directamente a mí, evaluando cada movimiento, cada pensamiento. Ya no era solo miedo, era la certeza de que algo dormido durante décadas había abierto los ojos y que ahora nos observaba, vigilaba y esperaba, silencioso y paciente, dentro de nuestra propia casa. Aquella noche, al acostarme, no pude dormir. El silencio de la casa se sentía pesado, casi sólido. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara del corredor, se convertía en una amenaza silenciosa. No había necesidad de ver nada, solo sentirlo. Sabía que algo antiguo, algo que había permanecido oculto durante décadas, ahora se manifestaba a través de los objetos, del espacio mismo que antes nos parecía seguro. Emilia, por su parte, se mostraba cada vez más preocupada. Su malestar físico se intensificaba, y yo sentía culpa por no haber prestado más atención a los pequeños signos desde el inicio. Cada vez que Elisandro jugaba cerca de los pasillos, miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y miedo, y yo comprendía que él también percibía lo que no se podía explicar. La casa estaba viva de una manera que no podíamos comprender, y nuestra intervención había despertado algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. A partir de ese momento, comencé a percibir que la casa hablaba, no con palabras, sino con signos, sonidos y olores. Los objetos que encontré en la pared parecían contener memorias de otros tiempos, de otros niños, de otras vidas que habían pasado por el mismo lugar y que habían sido ignoradas o escondidas. Cada vez que pasaba cerca del lugar donde estaban los juguetes y el cabello, sentía un frío que no provenía del aire, sino del propio espacio. Me obligaba a moverme rápidamente, pero no podía dejar de pensar en lo que aquellos objetos representaban. La presencia de algo que no se quería olvidar, algo que nos estaba observando, evaluando, quizá esperando algo que yo no podía comprender. Fue entonces que comprendí que la reforma no solo estaba dañando las paredes de la casa, sino también despertando recuerdos que deberían permanecer enterrados. Una mezcla de miedo, culpa y desesperación comenzó a dominar mi vida cotidiana. Cada decisión, cada paso dentro de la casa se volvió un acto de precaución extrema. Yo era consciente de que habíamos cruzado un límite invisible y que la casa no nos permitiría volver atrás fácilmente. Esa noche, mientras me recostaba y escuchaba el viento mecer las viejas ventanas, comprendí que algo más grande que nosotros se estaba moviendo en las sombras, algo que no podía ignorar, ni razonar, ni enfrentar de manera directa. La casa había dejado de ser solo un hogar, se había convertido en un espejo de lo que estaba oculto, un lugar donde lo cotidiano y lo desconocido se encontraban de manera inquietante, y yo era el único testigo de su despertar. Después de semanas de tensión creciente, Emilia tomó la decisión que yo llevaba evitando reconocer. Debíamos salir de la casa. No podía soportar ver cómo su salud se deterioraba, cómo Elisandro comenzaba a mostrar signos de inquietud y miedo, y cómo yo mismo me sentía atrapado por la sensación constante de que algo nos observaba. Una mañana, mientras hacía el desayuno, Emilia me dijo que lo más seguro era irnos a la casa de su madre, aunque fuera temporalmente. Lo dijo con firmeza, sin necesidad de explicaciones largas. Yo entendí de inmediato que no había otra opción. Acepté, pero le pedí que fuera sola con nuestro hijo, porque yo quería quedarme para cuidar de la remodelación. Ella pareció preocupada y aliviada al mismo tiempo, pero aceptó. La mañana en que se fueron, la casa se sintió más vacía que nunca. Me quedé solo en la sala, con el corazón latiendo acelerado y una mezcla de alivio y temor
que no lograba desentrañar. Cada respiración parecía resonar más fuerte de lo habitual, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una presencia invisible. El silencio era profundo, pero extraño. No era la calma habitual después de una jornada agitada, sino algo cargado de expectativa, de algo que aguardaba, paciente y oculto. Las sombras que se proyectaban por los rincones se hacían más densas, y cada crujido del piso parecía deliberado, como si la casa misma respirara y se moviera con intención. Caminé lentamente por los pasillos, tocando las paredes, revisando cada rincón, comprobando que todo estaba donde debía, pero con la sensación de que algo se movía detrás de mis ojos, fuera de mi alcance. Cada objeto parecía tener un significado oculto. Cada sombra parecía esperar mi reacción. Todo estaba en silencio, pero yo sabía, con una certeza que no podía negar, que no estaba solo. Esa noche, mientras me recostaba en el sofá de la sala, la sensación de ser observado se intensificó hasta hacerse insoportable. Un frío recorrió mi espalda y mi piel se erizó. Fue entonces que miré hacia el espejo antiguo que había estado colgado en la pared del comedor, y lo que vi me paralizó por completo. Una familia desconocida estaba sentada alrededor de la mesa. No se movían, no hablaban, pero todos me miraban fijamente, con ojos que parecían traspasarme, penetrando en mis recuerdos, mis temores más íntimos, mis dudas y culpas. No pude apartar la mirada. Sentí que el tiempo se detuvo, que cada segundo duraba una eternidad. Mi cuerpo se encontraba rígido, incapaz de reaccionar, y la mente luchaba por comprender si lo que veía era real o un producto de mi fatiga y miedo acumulados. Cada rostro reflejaba una seriedad que me helaba la sangre, y sus ojos parecían contener historias que yo no debía conocer. Finalmente, cuando desvié la mirada, el espacio volvió a estar vacío. El espejo solo reflejaba mi propio rostro, pálido y tenso, con el corazón aún latiendo desbocado. Pero la visión, aunque desaparecida, quedó grabada con fuerza, como una marca invisible en mi memoria que no podría borrar. Al día siguiente, no había duda. La casa no era segura para nadie. Decidí terminar la reforma, no por orgullo ni por estética, sino para poder venderla. Cada clavo, cada pintura, cada reparación finalizada me daba un alivio momentáneo, pero también un recordatorio de que nunca podríamos habitarla de nuevo. Cuando finalmente cerré la puerta por última vez, sentí una mezcla de tristeza, miedo y resignación. Lo que había sido nuestro hogar durante tantos años, ahora era un lugar del que debíamos huir, aunque su historia permaneciera con nosotros. Compramos un apartamento moderno, más seguro y luminoso, lejos de las sombras de la calle Libertad. Tratamos de reconstruir nuestra rutina, de olvidar los olores, los sonidos y las presencias que nos habían acompañado. Emilia recuperó algo de salud y Elisandro comenzó a dormir tranquilo de nuevo. Pero la memoria de aquella casa y de lo que despertamos allí nunca desapareció por completo. A veces, cuando paso frente a espejos antiguos o escucho un crujido en alguna pared, siento un escalofrío que me recuerda que hay cosas que permanecen dormidas, pero no muertas. Nunca hablé de los juguetes rotos ni del cabello en la pared, ni de los pasos que escuché de noche, ni con familiares ni con amigos. Era algo que debía permanecer entre las paredes de aquella casa, en la memoria de quien había decidido removerlas. Aprendí, demasiado tarde, que algunos lugares guardan recuerdos que no quieren ser despertados y que nuestra intervención, aunque bien intencionada, podía traer consecuencias que no comprendemos hasta que es demasiado tarde. La casa en la calle Libertad quedó atrás, vendida a una familia que no conocía su historia. Nosotros seguimos adelante, intentando olvidar, pero siempre con el recuerdo latente de lo que ocurrió. Esa casa nos enseñó, de manera silenciosa y profunda, que hay cosas que no pertenecen al presente, cosas que, aunque invisibles, nos observan y esperan pacientemente a ser reconocidas.